Ok chicos, entonces vamos a hacer ahora, mostrar aquí cómo quitar un 6 del Wi-Fi. Sí, ya sé que para quien ya tiene experiencia con este tipo de trabajo, pues ya tiene sus técnicas y lo demás, pero vamos a hacerlo aquí también para quien no tenga este tipo de experiencia, para que vea cómo trabajamos, cómo va a poder, qué temperaturas utilizar y cómo manejar la board para quitar el circuito del Wi-Fi y preparar la placa para hacer este tipo de reparaciones. ¿Ok? Y el proceso no es complejo, ¿ok? Primero vamos a limpiar la resina aquí, así, con el bisturí número 11, que es el que suelo utilizar para limpiar la resina. Y lo que suelo utilizar es la parte del bisturí aquí con la lámina hacia abajo, ¿sí? Cuando vayamos a limpiar la lámina hacia abajo y vamos levantando así para arriba, ¿ok? Vamos a poner aquí un poquito más de zoom para que se vea mejor ahí el trabajo. Y vamos a ello. Temperatura 250, 50 de aire, ya sería lo suficiente para que estuviéramos trabajando. 250, 50 de aire, 250, 40 de aire también estaría muy bien. Recordando que temperaturas son cosas muy personales a veces, ¿no? Pues a lo mejor puedes trabajar con una otra temperatura un poquito más alta, un poquito más baja. Y bueno, lo importante es que te funcione, ¿ok? Con la lámina aquí hacia abajo, vamos limpiando ahí poco a poco sin hacer, sin tener exceso de fuerza aquí. Fíjate que lo vas levantando poco a poco esa resina de abajo hacia arriba. Y el intuito aquí es quitar ahí lo máximo que podamos sin tener ningún exceso de fuerza ni nada del tipo. Lo importante es que quitemos lo suficiente para que cuando vayas a quitar el Wi-Fi de aquí, pues esos componentes que están alrededor, que sería capacitores, resistencias, filtros, inductores, pues estos no se dañen en esta parte del proceso. Entonces vas limpiando ahí poco a poco. Y obviamente sin exceso de fuerza para que no acabe dañando la board, ¿no? Rayándola demasiado. Si la rayas aquí un poquito, pues tampoco pasa nada, ¿no? Después, si es necesario, pues le pones ahí un poquito de máscara UV, lo cubres y ya. Lo que no puedes tener es un exceso de fuerza que acabe rayando la board hasta el punto de que acabes cortando líneas y demás, ¿no? Pues que eso ya te va a ocasionar un trabajo extra para que tengas que recuperar esas líneas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok, quitas ahí la resina lo máximo que puedas sin tampoco tener ningún tipo de exceso de dañar nada. Y así nos va a ser más fácil quitar el circuito del Wi-Fi y nos va a ahorrar bastante tiempo de tener que recuperar alguna cosa ahí que no fuera necesario, ¿no? Esos componentes que hay aquí alrededor normalmente son bien justitos, no se pegan mucho ahí al Wi-Fi y a veces es un poco difícil de quitar la resina, pero lo podemos hacer igual. Vas girando ahí el holder, ¿sí? Que sería este soporte, lo vas girando poco a poco para que esté en una posición más cómoda para que puedas trabajar y hacer esa limpieza. Y poco a poco lo vamos quitando todo. Aquí lo mismo, ¿no? Bien justo. Girar la board aquí nuevamente.
La imagen que esté bien para ustedes. Fíjate que en esta parte aquí hay esos hundidores aquí justo allí, bien, en un sitio bien difícil a veces de llegar, ¿no? Entonces a veces con el bisturí así no vas a llegar fácil, puedes procurar alguna otra herramienta, como por ejemplo esta, y para hacer esa limpieza ahí, ¿no? Como la imagen que está para ustedes ahí, ok. Recordando que tanto las herramientas como la temperatura y demás, pues fíjate que son cosas personales, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? A mí me va bien trabajar con este tipo de herramientas, pues a lo mejor hay alguna otra que es más cómodo para ti para hacer ese tipo de trabajo. Esto es, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Bueno, una vez que limpiamos ahí toda la resina alrededor, fíjate que ahora que ya le quité con el bisturí, ahora está mucho más fácil de limpiar ahí, ¿no? Con esta 007 que sería. Para quitar el circuito integrado, pues vamos a utilizar una temperatura un poco mayor, ¿no? Obviamente yo acostumo trabajar con 370 de temperatura y 70 de aire, o sea, un aire un poco más fuerte, ¿sí? Y lo que vamos a hacer aquí es una palanca, ¿no? Procura un área donde sea fácil para que puedas hacer eso. Dependiendo del modelo de la placa que vayas a trabajar, habrá una área más fácil que otra. Entonces podemos coger, por ejemplo, por aquí, en esta área aquí, por ejemplo, aquí, y hacer la fuerza aquí para arriba, para que salga de aquí para allá. La temperatura la vamos echando por aquí. Déjame quitar un poquito de este zoom para que se vea un poco mejor. Vamos a ponerlo aquí así. Pon aquí el bisturí en esta área, por ejemplo, y vamos a hacer esa palanca que estamos hablando, ¿no? Calienta toda esa área que vayas a trabajar. Y piensa que este circuito integrado está dañado, entonces si se daña durante el proceso, pues obviamente no hay ningún problema. Ahí vieron cómo salió fácil y ahí nada más nos queda la parte de limpiarlo, ¿no? Temperatura del estaño que vamos a utilizar aquí para limpieza, 338 o 150. ¿Sí? Ponemos ahí un estaño y vamos a mezclar este estaño con el estaño que hay en la board. El intuito aquí es que disminuyamos el estaño que está en la placa para que sea más fácil de limpiar. Disminuyamos la temperatura del estaño que está en la placa para que sea más fácil de limpiar. Haciendo esa mezcla nos va a ayudar con esa limpieza. Por tanto, ponemos ahí el estaño de 138 y si quieres puedes poner un poquito de flux, pero no lo pongas justo en el medio donde está la parte del, del estaño que acabas de poner, porque si lo pones en el medio, cuando tú pongas ahí el cautín, pues se te va a mezclar ese flux con el estaño que está ahí en el medio y se va a empezar a ir para todos los lados y te va a molestar muchísimo eso porque se te puede ir debajo de un circuito integrado o entre capacitores o lo que sea y te puede ocasionar más problemas y más trabajo, ¿no? Entonces este estaño que acabamos de poner lo mezclamos aquí con el estaño que está en la placa. Sí, lo vamos mezclando ahí poco a poco. Sin hacer mucha fuerza con el cautín, el intuito es nada más mezclar ese estaño. Ten en cuenta que los pads que son tierra, pues normalmente a veces es un poco más complejo de limpiar porque el estaño que está ahí, pues es la temperatura original, ¿no? De ese estaño, y cuando pones el cautín encima del labor, esa temperatura del cautín se mezcla en esa tierra, con todas las tierras que está en la placa y tarda más en calentarse. Y por eso a veces esa tierra no es fácil de limpiar, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es continuar mezclando ese estaño de 138 con esas tierras para que te sea fácil esa limpieza. Una vez que hemos hecho esta mezcla de estaño en la board, pues ahí ya venimos con la malla de soldadura, ¿sí? Yo normalmente hago esto para que te sea más fácil de manejarla. Lo doblo una vez, dos veces. De esta forma, pues lo que tienes aquí en la malla
no se te va a separar esta parte de aquí de arriba y pues tienes aquí una facilidad también para trabajar. Mira, fíjate, voy a poner con el mismo estaño 138 que donde está aquí, lo pones aquí y llevas y traes esta malla muy fácilmente para que puedas limpiar. Tienes muchísimo más control. Subes y bajas. Y así lo vas limpiando. Ten en consideración de que esta parte de la cuestión del estaño aquí que estamos limpiando tampoco tiene que estar súper mega limpio, porque entiende que vas a revaliar un nuevo circuito integrado aquí, le vas a soldar otro circuito. Entonces el estaño va a tener en el circuito integrado que vas a poner en este nuevo Wi-Fi. Entonces no tiene que estar súper mega limpio. Obviamente hay que estar limpio cuando estamos hablando de suciedad, ¿no? Es decir, pues los restos de resina o cualquier otra suciedad que esté ahí, obviamente sí hay que limpiarlo, no hay que dejarlo sucio. Me refiero más bien a la cantidad de estaño que tenga ahí, ¿no? No tiene que estar súper limpio y que no tengan absolutamente nada de vestigios de estaño que hubiera antes ahí, ¿sí? Ponemos aquí un panorámico fibra, alcohol isopropílico o pues, el líquido que tú manejas en tu laboratorio y fíjate cómo se queda aquí súper limpio, ¿ok? Si en algunas áreas sé que te quedó aquí un poquito de resina, como por ejemplo aquí arriba, mira, fíjate que aquí hay resina aún, pues quitas ese poquito de vestigios ahí de resina, lo quitas. Temperatura de limpiar resina, vienes aquí directamente con la pinza y ya lo puedes limpiar, o la herramienta que tengas ahí a tu gusto, ¿no? Pero fíjate, ahí ya quitas lo que haya quedado. Y después obviamente lo vamos a limpiar con alcohol isopropílico para que quede mejor, ¿no? Nos estamos hablando de ahí sobre ese estaño que quedó en la borda ahí, que no tiene que estar súper mega limpio. Estamos hablando de poquito estaño, ¿ok? Obviamente si tiene ahí un pedazo de estaño, pues lo más normal sería que lo quitases, ¿no? Porque entiende también que hay el estaño de 138 que has puesto ahí para hacer la limpieza. Entonces, cuando vayas a poner un circuito integrado, se va a mezclar con ese estaño que está ahí y no va a quedar 100%, digamos, ¿no? Ese estaño del revalen que hayas hecho para poner ahí el circuito integrado. Entonces, cuando digo que no es necesario que esté súper mega limpio, pues obviamente no es que sea súper mega limpio, ¿no? Si te queda una bola de estaño grande, pues sí, ahí sí te va a hacer molesto ese problema, ¿ok? Bueno, como ven ahí, pues ya está perfecta ahí la placa para recibir el circuito integrado, soldarlo ahí, está ahí perfecto, ¿ok? El CI que habíamos quitado antes, pues este de aquí pues ya no sirve, sí, pues no lo vamos a utilizar más. Pues ese es el que está con problema, este ya lo puedes descartar y no lo vas a utilizar en otra board ni nada por el estilo. Recordando que temperaturas, herramientas, son todo cosas que a veces es un poco más personal. Tú puedes tener tus otras herramientas que te sea más cómodo para trabajar y otras temperaturas lo mismo que te sea más cómodo para trabajar. Cada uno tiene su técnica y su forma de trabajo y lo importante es que te salga el trabajo bien. Si estás empezando, pues puedes utilizar estas técnicas que te he explicado y pruébalas a ver cómo te va y si no, pues vas probando otras temperaturas y otras herramientas hasta que te adaptes y esté todo mejor para ti. ¿Ok? Entonces queda ahí el ejemplo sobre cómo hacer esta parte del trabajo ahí de quitar el circuito integrado y preparar la board para que pongas el nuevo CI del Wi-Fi. Vamos allá a los próximos vídeos.